me decidí a hacerles un tercer video de esta misma palabra, el pecado de un profeta, para que no quede nada al azar. Y mientras oía las grabaciones, volví a las escrituras para grabarle este tercer video. Recuerdan que uno de los versículos claves que tomábamos era segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 9. Pero quiero ahondar un poquito más en esto. Y aquí tiene un título el capítulo 3 y dice el día del Señor. Y vamos a leer los versículos que no leímos para tener un contexto más general de esta palabra y más específico también en el sentido en el cual está escrito el verso 9, que era el que estuvimos analizando, interpretando y aplicando los dos videos anteriores. Vamos a leer del versículo 3 que en adelante, que fue de donde no leímos. Dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Lo primero que tenemos que tener claro, que cuando la escritura se refiere a los últimos días, esos últimos días empezaron cuando el Señor Jesucristo vino. Desde ahí empezaron los últimos días. Obviamente, los oyentes de la segunda carta de Pedro estaban en esos tiempos tempranos. Nosotros somos los oyentes de los tiempos tardíos de estos últimos tiempos. Pero los últimos tiempos comenzaron desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino, se manifestó aquí en la tierra y, y cumplió con la obra que le había encargado el Padre, y hoy está sentado a su diestra y glorificado. Y nosotros escondidos en él, por supuesto, como dice la escritura. Seguimos leyendo. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvida que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Cierto? En los tiempos de Noé, el Señor se arrepintió por la maldad de la gente y encontró a Noé, el único justo sobre la tierra, y le encomendó la tarea que Noé obedientemente hizo de construir el arca, ¿cierto? Y todo en ese tiempo fue destruido por el agua, por la palabra de Dios y por el agua, por la palabra que se cumplió, y el mundo pereció a través del agua. Y dice, y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego. Es lo que nosotros tenemos, la certeza que nos da la escritura de qué es lo que el Señor ha dicho, ¿cierto? Que ahora el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ya no va a ser por agua, sino por fuego en los tiempos finales del juicio. O sea, más allá todavía del momento en que estamos nosotros, ¿cierto? Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo kairos de Dios, no el tiempo cronos en el que nosotros vivimos. Es muy diferente el tiempo que Dios tiene en su conocimiento que el tiempo que nosotros tenemos en el conocimiento, este tiempo cronológico. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Este era el versículo 9 que leíamos. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Qué está diciendo la palabra aquí? ¿Qué está diciendo la palabra de los hermanos por medio del apóstol Pedro? Que en los últimos tiempos, ¿cierto? Vendrían personas burlonas que siguiendo sus malos deseos se mofarían de las personas, de ellos, de nosotros, de los que decimos que estamos esperando la venida del Señor.
dice que la palabra lo dice que lo harán intencionalmente con intenciones de burlarse, de quienes estén esperando ese día. Obviamente entre ellos, en quienes estamos esperando, somos nosotros los creyentes somos los que estamos esperando ese día, el día del Señor. Y dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. ¿Qué está haciendo aquí la Escritura? Está tratando de animar a los creyentes respecto de esas burlas, de esas mofas que probablemente podían recibir, de la gente que se burlaría de quienes están en esta espera, en esta esperanza, la esperanza que tenemos nosotros. Y luego de ahí viene y le hace la afirmación también, así como hace la afirmación, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona. Es una afirmación, es algo que efectivamente iba a suceder. Pero luego en el versículo 9 también le hace la afirmación que no, como animándoles con el versículo 8 acerca del tiempo para el Señor, que no es el mismo tiempo de nosotros, y dándole una segunda afirmación, que el Señor efectivamente tarda su venida, pero lo hace por amor a nosotros, por amor a su iglesia, por amor a los creyentes, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento y no nos perdamos. Ya citaba anteriormente el versículo que a mí me ha animado mucho cuando hago evangelismo y veo que la gente no quiere caminar, a veces hace confesión de fe, no quiere congregarse. Y el Señor me animaba con esa palabra en algún momento y me decía que es una palabra que dice el Señor Jesús, que los que el Padre le ha dado, Él no dejará que ninguno se pierda, porque el Padre se los ha dado, el Padre le ha dado a esos creyentes, esas almas que han creído en el mensaje, ¿cierto? Que han creído en su obra, y Él no dejará que ninguno se pierda. Por lo tanto, si el Señor tarda en venir como pareciera y como está ese grupo de gente malvada que lo usa para burla de quienes están esperando, Él lo hace por amor. Esa tardanza lo hace por amor a nosotros, por amor a los creyentes, por amor a quienes está escribiendo esta carta en ese momento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo, pero sí efectivamente eso sucederá. Aun cuando se burlen intencionadamente esas personas que se mencionan, eso sí va a suceder. Le está diciendo que no tengan duda de que eso va a suceder, porque efectivamente eso va a ser así. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada, ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Ver, ahí vamos ratificando que el llamado del versículo 8 era para ellos. No deberían, le hace una pregunta, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Sí, ¿verdad? Deberíamos nosotros, con esa certeza de que ese día, el día del Señor, sí sucederá, deberíamos nosotros vivir y deberían vivir ellos a quienes están escrito esa carta. Era una pregunta que les hacía para que ellos se respondieran a sí mismos, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia, donde ya toda esa maldad ya deje de existir. Y aquí hay algo importante. ¿A qué se refiere? Al día del Señor. ¿Nosotros qué estamos esperando prontamente? El arrebatamiento de la iglesia. Nosotros estamos esperando que nuestro Señor Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia.
Pero según yo tengo entendido, ese no es el día del Señor. El día del Señor del que está hablando aquí es el día final, donde ya, como dice aquí en la escritura, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, ¿cierto? Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego. Es el día del Señor en el día de la destrucción, así como fue en la antigüedad de los tiempos de Noé, destruido por el agua, ya también esta tierra y este cielo sean destruidos por el fuego y venga un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no existirá ya nunca más la maldad. Recuerden que nosotros lo que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia, Señor Jesucristo en los aires, el sonido de la trompeta, que nosotros seremos, los muertos resucitarán primero y los que estemos vivos después a encontrarlos con Él en el aire, y está esperándonos las bodas del Cordero, donde el Señor Jesucristo nos servirá a nosotros. Por eso nosotros debemos servirle, debemos adorarle también aquí con nuestro servicio. Entonces, para que no haya confusión, no haya confusión con esto, aquí se está refiriendo al día del Señor y que los últimos tiempos comienzan desde que el Señor Jesucristo vino hasta el tiempo final. Luego nosotros de ser arrebatados, viene los 7 años de la gran tribulación, es lo que nosotros entendemos de las Escrituras. Luego venimos con el Señor a reinar juntamente con Él. Satanás es atado por 1000 años, luego es desatado, y ahí viene ya el tiempo final, el tiempo del juicio final, el del que está hablando aquí, del día del Señor. Por lo menos eso es lo que yo tengo como entendimiento hasta ahora, acerca de las Escrituras y acerca de los tiempos finales y de la esperanza que nosotros tenemos. Bien, dicho esto, también hay otro punto que quisiera dejar en claro, y es el siguiente, acerca de los dones apostólicos, los dones proféticos, los dones pastorales, los dones evangelísticos, los dones de maestro. Bueno, lo primero que quiero decir respecto de eso es que el primero que tiene que tener la seguridad y la certeza de eso es usted, a quien le han sido dados los dones, porque el Espíritu Santo está en usted. No espere que venga una persona de afuera a decirle que usted tiene tales dones, porque eso es un error que lo podría llevar a una confusión y lo podría llevar a errar. Y no se atribuya tampoco a ustedes dones que no le han sido dados. Ese es otro problema que sucede hoy día en medio de nuestra iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Hermanos nuestros, que Dios me libre de que eso me suceda de esa forma, atribuyéndose dones que no les han sido dados y no desarrollando bien los dones que sí les han sido dados. Pero el primero que tiene certeza, porque se lo da el Espíritu Santo que está en uno y que está en usted, si usted tiene esos dones dados por el Señor Jesucristo, va a ser usted. Luego eso usted lo puede ir confirmando, obviamente, con las personas pertinentes. Cuando Dios le habló en el Antiguo Testamento a Abraham, cuando le habló a Jeremías, cuando le habló a Isaías, ellos fueron los primeros en enterarse de esas demandas que Dios tenía para su vida. Y cuánto más es hoy para nosotros que tenemos una relación tan intrínseca con el Espíritu Santo, que no solo está el Espíritu Santo acá en toda la manifestación que Él tiene por el hecho de ser Dios, sino que habita dentro de nosotros y nos habla de esa manera pasible como paloma, como nosotros le podamos entender. Él nos habla de la manera que nosotros le podamos entender. Por lo tanto, si nos han sido dados dones de cualquiera de esos tipos,
el primero que va a tener esa certeza va a ser usted. Obviamente que sí, eso en la medida que usted los vaya practicando y vaya asumiendo esos dones, los vaya entendiendo, porque es un proceso. Obviamente que la iglesia también se va a ir dando cuenta de que usted tiene esos dones, pero que no sea de afuera para adentro, es de aquí para allá, desde usted hacia los demás, porque sucede que a veces vienen otras personas y le dicen a usted tiene tal don, yo veo tal don, esto y lo otro, y usted termina creyéndolo y se va por ese lado y resulta que después usted no tenía esos dones y no tiene la capacitación que solamente la hace el Espíritu de Dios para desarrollar. Si usted tiene dones pastorales, usted va a tener la capacidad para soportar todo lo que tenga que venir a través del ejercicio de esos dones pastorales. Si usted tiene los dones proféticos, Dios lo va a capacitar en la intimidad para que usted pueda sobrellevar, pueda llevar esos dones también. Dios le va a ir confirmando a través del tiempo, pero usted también debe aceptarlo, debe recibirlo, son dádivas de Dios, como lo dice en la escritura original, son dádivas de Dios, son solamente regalos que Dios nos dio por amor para que nosotros le sirvamos, para que le adoremos con eso también. El servicio es parte de la adoración, la obediencia es parte de la adoración. El culto que hacemos es parte de la adoración. Salga de el error de creer que adora cuando va al culto. No, esa es una parte de la adoración. Vea el ejemplo del Señor Jesucristo. Él fue obediente hasta lo sumo a su Padre, a todo lo que Él le decía que hiciera y que dijera. Él es el ejemplo de adoración. Él sirvió al Padre hasta el punto de entregar su vida en servicio, en favor de nosotros. Él iba al templo, porque él era judío, él iba al templo, él leyó el rollo, le dieron la oportunidad de acuerdo a la liturgia que tenían ellos en ese tiempo de leer el rollo. Y él leyó, abrió el rollo y lo leyó en la parte donde se hacía referencia a él mismo. Y causó un impacto en la gente, ¿verdad? Ese era el culto, él iba al culto en eso. Pero él es el ejemplo de adoración. Si Dios le ha dado dones, esas dádivas, de cualquiera de los tipos que sean, de cualquiera de las categorías de dones, Él lo va a capacitar. Él lo va a capacitar, pero usted también tiene que responder a eso, porque es parte de la adoración. Es parte de la adoración que usted puede hacer a su Dios. Al que le dio dones proféticos, lo capacita como profeta. Yo les decía al comienzo, yo en el desarrollo, yo supe que tenía los dones proféticos desde hace mucho tiempo. Fui llevada porque él me dijo, en mi intimidad con él, me dijo en un momento que me iba a llevar donde fueran confirmados mis dones. Y yo siempre supe y siempre le dije al Señor que yo estaba tranquila en eso, porque Él iba a revelar a quien Él quisiera revelarle, a los líderes que Él ponía en determinados tiempos en mi vida. Y fueron confirmados mis dones pastorales, fueron confirmados mis dones proféticos, fueron confirmados mis dones de evangelista, han sido confirmados mis dones de maestra, porque los he estado desarrollando en medio de la iglesia. Y a eso se le suma la capacitación en la intimidad que Dios hace, porque tiene que construir un carácter de acuerdo a los dones que Él le ha dado. Tiene que construir en usted un carácter de acuerdo a los dones pastorales. Tiene que construir un carácter de acuerdo a los dones de enseñanza. Tiene que ser apto para enseñar. Y aquí voy a otra cosa. Entendía en algún momento
que los dones pastorales y de maestro eran como dones que venían juntos. Por eso también en el video anterior le decía que no quiere decir que alguien que tenga dones pastorales no tenga dones de maestro, que alguien no, que tiene dones proféticos no tenga dones apostólicos. Obviamente, en la línea de dirección, de acuerdo a los roles que Dios designó, tanto para hombres y como para mujeres. Eso es importante tenerlo claro. Entendí en algún tiempo atrás que los dones pastorales están muy ligados a los dones de maestro, porque en las cartas de Tito y Timoteo, uno de los requerimientos para los quienes tienen dones pastorales es que sean aptos para enseñar. Alguien que tiene dones pastorales no puede ser una persona que no sepa enseñar, no, que sea muy corto de genio, que le van a hacer una pregunta, que no va a saber cómo tratar con los diferentes caracteres de las personas, que no va a saber cómo manejar a quienes son más adultos, quienes son más jóvenes, a quienes son intelectuales, a quienes no lo son tanto, ¿no? Tiene que tener esa capacidad para enseñar a diferentes tipos de personas, de diferentes edades, de diferentes géneros, desde los niños hasta los más ancianos. Y esa capacitación la da Dios, solamente Él. Podemos ir a los institutos y prepararnos y aprender a lo mejor cómo escudriñar las escrituras por medio de la hermenéutica, de todas las herramientas que hay, eso está bien. Pero hay una capacitación del carácter que solo la forma Dios con su mano. No se olvide de eso. Bien, aclarado estos puntos, espero que vean en secuencia los 3 videos para que sigan el hilo conductor. Y si quieren compartirlo con otras personas, también pueden hacerlo. Para que sea de bendición, es una palabra para la iglesia en general, incluidos todos nosotros. Y que Dios nos bendiga. Bueno, ya estamos bendecidos por Dios. Tenemos su espíritu en nosotros. Tenemos su palabra que es lámpara a nuestros pies. Más bien que seamos nosotros quienes nos volvamos a Él cada día, porque lo necesitamos. Y yo estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia, estoy esperando esa cena del Cordero. Y es lo que le transmito también a mis hijos pequeños. Un abrazo en el nombre de Jesús y hasta un próximo video.